La posición en la que duermes esta noche puede estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular mientras descansas, y la mayoría de las personas mayores de 60 años nunca han recibido esta información de su médico. No es un riesgo teórico, no es algo que ocurre en casos excepcionales. Es un mecanismo biológico bien documentado que opera durante las horas de sueño en millones de adultos que duermen en una posición que compromete la circulación cerebral precisamente durante el periodo en que el cerebro es más vulnerable y menos capaz de compensar una reducción en el flujo sanguíneo. Y lo más importante es que es completamente prevenible con un cambio que puedes hacer esta misma noche sin ningún costo y sin ninguna prescripción médica. Lo que la mayoría de los médicos no explican a sus pacientes sobre el riesgo cardiovascular nocturno es que las horas de sueño no son un periodo de pausa en el riesgo, son un periodo de riesgo específico y diferente. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la viscosidad de la sangre, la actividad del sistema nervioso autónomo y el flujo sanguíneo cerebral cambian de maneras específicas durante el sueño, y cuando esos cambios se combinan con una posición corporal que compromete adicionalmente la circulación hacia el cerebro, el resultado es un entorno fisiológico que puede precipitar un evento cerebrovascular en personas que tienen factores de riesgo subyacentes que quizás no conocen o que han considerado bien controlados. Un análisis publicado en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases examinó los patrones de tiempo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en adultos mayores de 60 años y encontró que la incidencia de eventos cerebrovasculares durante las horas de sueño y en las primeras 2 horas después de despertar era significativamente mayor que durante cualquier otro periodo del día. El mecanismo detrás de ese patrón no es aleatorio. Es la combinación de factores fisiológicos específicos del sueño que crean una ventana de vulnerabilidad aumentada, y la posición en que duermes determina si esa vulnerabilidad se amplifica o se mitiga durante esas horas críticas. Antes de continuar, quiero preguntarte algo específico porque tu respuesta cambia qué parte de este video es más urgente para tu situación. Habitualmente duermes boca arriba, de lado o boca abajo. Y si duermes de lado, ¿tienes una preferencia clara por el lado derecho o el izquierdo? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo, porque esa información es exactamente lo que hace que el resto de este video sea directamente relevante para tu cuerpo específicamente. Para entender por qué la posición de dormir afecta el riesgo cerebrovascular, primero necesitas entender lo que le ocurre a la circulación cerebral durante el sueño normal y por qué esos cambios son más significativos después de los 60 años. Durante el sueño, el sistema nervioso autónomo reduce la actividad simpática y aumenta la actividad parasimpática. Esto produce una caída natural en la presión arterial de entre el 10 y el 20% en adultos con circulación sana, un fenómeno llamado descenso nocturno. Este descenso es protector para el corazón y los vasos sanguíneos porque representa un periodo de menor estrés mecánico sobre las paredes arteriales. Sin embargo, en adultos con arteriosclerosis, estenosis carotídea, hipertensión mal controlada o fibrilación auricular, ese mismo descenso en la presión arterial puede reducir la perfusión cerebral por debajo del umbral necesario para mantener un flujo sanguíneo adecuado en zonas del cerebro que ya tienen una circulación comprometida. Después de los 60 años, 3 cambios fisiológicos específicos aumentan la sensibilidad del cerebro a las variaciones en la perfusión durante el sueño. Primero, la autorregulación cerebrovascular, que es la capacidad de los vasos cerebrales de mantener un flujo constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión, se vuelve menos eficiente con la edad. Un cerebro joven puede mantener una perfusión estable cuando la presión arterial varía entre amplios márgenes. Un cerebro de 65 o 70 años, con algún grado de arteriosclerosis, tiene una ventana de autorregulación significativamente más estrecha. Pequeñas caídas en la presión de perfusión, que serían completamente manejadas en un adulto joven,
pueden producir hipoperfusión regional en un adulto mayor. Segundo, la viscosidad sanguínea aumenta durante las horas de sueño, como resultado de la deshidratación relativa que ocurre durante el ayuno nocturno. Una sangre más viscosa fluye con mayor dificultad a través de vasos sanguíneos estrechos y en arterias cerebrales con algún grado de estenosis aterosclerótica. Esa mayor viscosidad puede ser suficiente para precipitar una reducción crítica en el flujo local. Esta es una de las razones por las que mantenerse bien hidratado antes de dormir no es un simple consejo general de bienestar. Es una intervención específica de reducción del riesgo cerebrovascular nocturno. Tercero, la actividad del sistema de coagulación muestra un ritmo circadiano con mayor tendencia a la formación de coágulos en las horas de la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Los niveles de fibrinógeno, la actividad plaquetaria y la concentración de factores de coagulación alcanzan sus valores máximos durante este periodo. Para adultos con fibrilación auricular, con placas ateroscleróticas inestables en las arterias carótidas o con otros factores de riesgo trombótico, esta ventana de mayor coagulabilidad, combinada con una perfusión cerebral ya reducida, crea el entorno biológico donde los accidentes cerebrovasculares isquémicos tienen mayor probabilidad de iniciarse. Ahora hablemos específicamente de las posiciones para dormir y de lo que cada una hace a la circulación cerebral y cardiovascular durante esas horas de vulnerabilidad aumentada. Dormir boca abajo, en posición prona, es la posición que los especialistas en salud cardiovascular y cerebrovascular identifican consistentemente como la más problemática para adultos mayores de 60 años con factores de riesgo. Cuando duermes boca abajo, el cuello necesita rotar hacia uno de los lados para permitir la respiración. Esa rotación sostenida del cuello durante horas produce una compresión y estiramiento de las arterias vertebrales que corren a lo largo de la columna cervical y que constituyen una de las dos rutas principales de suministro sanguíneo al cerebro. La compresión de las arterias vertebrales en posición prona no es hipotética. Es un mecanismo documentado que en adultos con aterosclerosis cervical preexistente puede reducir el flujo a través del sistema vertebrobasilar de manera suficiente para producir síntomas de isquemia posterior, que incluyen mareos, visión borrosa, pérdida del equilibrio o, en casos más severos, un accidente cerebrovascular en el territorio posterior del cerebro. Un estudio publicado en el Journal of Neurology documentó casos de accidentes cerebrovasculares vertebrobasilares en adultos mayores que ocurrieron durante el sueño y encontró que una proporción significativa estaba asociada con rotación cervical sostenida en posición prona. Los investigadores denominaron este mecanismo síndrome de la arteria vertebral posicional, y aunque es más frecuentemente asociado con movimientos bruscos de rotación del cuello durante la vigilia, la rotación sostenida durante horas de sueño en adultos con estenosis vertebral preexistente representa un mecanismo igualmente relevante. Además de la compresión vertebral, dormir boca abajo comprime el tórax, reduce la expansión pulmonar, disminuye la saturación de oxígeno durante el sueño en adultos con función pulmonar ya comprometida y produce una extensión cervical que aumenta la presión intraocular, lo que es particularmente relevante para adultos con glaucoma. La suma de estos efectos hace de la posición prona la opción más desfavorable para adultos mayores de 60 años desde prácticamente todas las perspectivas cardiovasculares y cerebrovasculares evaluadas en la literatura científica. Dormir completamente boca arriba, en posición supina, tiene una relación compleja con el riesgo cerebrovascular que depende crítica y específicamente de si el adulto tiene o no apnea obstructiva del sueño. Para adultos sin apnea del sueño, la posición supina permite una distribución equilibrada del peso corporal, mantiene la columna cervical en una posición neutra sin rotación ni flexión lateral, y no compromete directamente las arterias carótidas ni vertebrales.
En términos de circulación cerebral puramente mecánica, la posición supina es relativamente favorable siempre que las vías respiratorias permanezcan permeables. Sin embargo, para los adultos con apnea obstructiva del sueño, que afecta a aproximadamente el 30% de los adultos mayores de 60 años, según datos publicados en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, la posición supina es activamente peligrosa. En posición supina, la gravedad permite que la lengua y los tejidos blandos de la faringe caigan hacia atrás, obstruyendo las vías respiratorias y produciendo los episodios de apnea que son la característica del trastorno. Cada episodio de apnea produce una hipoxemia aguda, una desaturación de oxígeno en sangre, seguida de una activación brusca del sistema nervioso simpático cuando el cerebro detecta la hipoxia y fuerza el despertar parcial para restablecer la respiración. Esta activación simpática repetida eleva bruscamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca múltiples veces por noche, produce inflamación endotelial, aumenta la actividad plaquetaria y crea exactamente el tipo de entorno cardiovascular de alta tensión y alta coagulabilidad en el que los accidentes cerebrovasculares nocturnos son más probables. Un metaanálisis publicado en la revista Sleep Medicine Reviews, que analizó datos de más de 50,000 adultos, encontró que la apnea obstructiva del sueño no tratada estaba asociada con un riesgo 2.9 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico comparado con adultos sin apnea, y que la posición supina durante el sueño amplificaba ese riesgo de manera estadísticamente significativa. Si tienes apnea del sueño diagnosticada, o si tu pareja ha observado que dejas de respirar durante el sueño, dejas de roncar brevemente y luego retomas la respiración con un jadeo, o si despiertas con frecuencia con dolor de cabeza, boca seca o sensación de sueño no reparador, la posición supina es específicamente la posición que debes evitar independientemente de cualquier otra consideración. Dormir de lado es consistentemente la posición más favorecida por la investigación cardiovascular y cerebrovascular para adultos mayores de 60 años. Pero la elección específica del lado importa más de lo que la mayoría de las personas saben. El lado izquierdo y el lado derecho producen efectos cardiovasculares distintos que son clínicamente relevantes para adultos con condiciones cardíacas subyacentes. Dormir sobre el lado izquierdo coloca el corazón en una posición donde experimenta ligeramente mayor presión mecánica del peso del contenido torácico. Para adultos con función cardíaca normal, esta diferencia es insignificante. Para adultos con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia o arritmias significativas, puede producir una mayor sensación de palpitaciones, incomodidad torácica o episodios de arritmia durante el sueño. Varios estudios, incluyendo uno publicado en el Journal of the American College of Cardiology, han documentado que adultos con insuficiencia cardíaca reportan mayor incomodidad y peor calidad del sueño en el lado izquierdo comparado con el lado derecho, y que los registros Holter de 24 horas muestran mayor frecuencia de episodios arrítmicos en posición lateral izquierda en este grupo específico. Sin embargo, para adultos con reflujo gastroesofágico, que es extremadamente prevalente en adultos mayores de 60 años, y que cuando es severo puede interrumpir el sueño múltiples veces por noche activando el sistema nervioso simpático con cada episodio, el lado izquierdo es la posición superior. La anatomía del sistema digestivo posiciona la unión gastroesofágica de manera que el lado izquierdo reduce la exposición del esófago al contenido gástrico ácido durante el sueño. Un estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology encontró que los adultos con reflujo gastroesofágico que dormían sobre el lado derecho tenían episodios de reflujo significativamente más frecuentes y prolongados que aquellos que dormían sobre el lado izquierdo. Dormir sobre el lado derecho es generalmente la posición más favorable para la circulación cerebral específicamente. En esta posición, la vena cava inferior, que es el vaso principal que retorna sangre desde la mitad inferior del cuerpo al corazón,
No está comprimida por el peso del útero, como ocurre en mujeres embarazadas en posición supina, y el retorno venoso al corazón es eficiente. Para adultos con condiciones cardíacas estables y sin reflujo severo, el lado derecho combina las ventajas de la posición lateral, que incluyen la prevención de la apnea posicional y el mantenimiento de la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, con una menor carga mecánica sobre el corazón comparado con el lado izquierdo. Un aspecto de la posición lateral que es igual de importante independientemente del lado es la alineación de la columna cervical. Cuando la almohada no mantiene el cuello en una posición neutra alineada con la columna torácica, la posición lateral produce una flexión lateral del cuello que puede comprometer las arterias vertebrales de manera similar, aunque generalmente menos severa, a la rotación producida por la posición prona. La almohada adecuada para dormir de lado en adultos mayores de 60 años debe tener una altura suficiente para mantener la cabeza y el cuello alineados horizontalmente con el resto de la columna. Una almohada demasiado baja permite que la cabeza caiga hacia abajo, produciendo flexión lateral. Una almohada demasiado alta empuja la cabeza hacia arriba, produciendo flexión lateral en la dirección opuesta. En ambos casos, el resultado es una compresión asimétrica de las estructuras vasculares cervicales durante horas de sueño. Las intervenciones prácticas que reducen el riesgo cerebrovascular nocturno van más allá de la posición y merecen ser comprendidas en conjunto, porque sus efectos son complementarios y se amplifican mutuamente. La hidratación antes de dormir es una intervención específica de reducción de riesgo que la mayoría de los adultos no asocian con la salud cerebrovascular. Como se mencionó anteriormente, la viscosidad sanguínea aumenta durante la noche como resultado de la deshidratación relativa del ayuno nocturno. Beber entre 200 y 300 mililitros de agua entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, sin exceder esta cantidad para evitar interrupciones del sueño por necesidad urinaria, reduce la deshidratación nocturna y mantiene una viscosidad sanguínea más favorable durante las horas de mayor vulnerabilidad circulatoria. La cena tardía y abundante es un factor de riesgo nocturno que opera a través de múltiples mecanismos simultáneos.